Veamos una cosa que me resulta llamativa. Que un video que hable de moho y hongos tenga semejante cantidad de visualizaciones, esto quiere decir a las claras que estamos ante un problema que seguramente afecta a muchísima gente. Lo hayas visto o no, en este video voy a responder a lo que creo que son los comentarios más relevantes que se hicieron sobre este video. La idea es tratar de aportar soluciones para sacarnos de encima una verdadera peste que afecta a nuestras casas. Solamente para que refresquemos la idea, esta verdadera porquería que luce mal, huele mal y además de todo puede que hasta pueda llegar a enfermarte, se llama moho u hongos. Se trata ni más ni menos que de organismos que se asientan sobre las paredes y los techos de nuestra casa, se alimentan de las pinturas con las cuales las hemos pintado y crecen fundamentalmente en presencia de ¿qué? Sí, imaginaste bien. De humedad. Y entendamos una cosa, esta es la verdadera clave para comprender toda la cuestión. Hasta que no acabemos con la humedad, es muy probable que el hongo y el moho vuelvan a aparecer. Ahora bien, ¿esto es posible? Claramente que es posible. Este video va en esta línea y el que hicimos anteriormente también. Por eso es que creo muy interesante tratar de responder a lo que la gente ha preguntado y ha comentado, porque seguramente van a ir en esa línea de ayuda. Para comprender mejor este primer comentario, te explico una cosa. Si una pared está húmeda, lo más probable es que allí se asiente una colonia de moho. En muchos casos, tenemos malos hábitos dentro de nuestra casa, sin saberlo la verdad, que van en esa línea de producir mucha humedad. Uno de ellos tiene que ver con este vicio que solemos tener de secar la ropa húmeda en los interiores. Bueno, comprendamos una cosa que es importantísima. Toda esa humedad que pierde la ropa pasa al aire del ambiente y en definitiva termina mojando las paredes también. Obviamente con paredes húmedas va a aparecer el moho y los hongos. Veamos entonces qué dice ese primer comentario. Si no tienes más remedio que secar la ropa dentro de la casa, poner el deshumidificador al lado del tenderete va genial, te quita la humedad y con el aire que expulsa seca la humedad antes. Bueno, esto es muy importante y quiero hacer algunas aclaraciones. El deshumidificador, en definitiva, es el único aparato que está creado para extraer humedad del aire. Para los que no lo conocen, se trata ni más ni menos que un simple electrodoméstico, un aparato portátil que se puede llevar por toda la casa. Su funcionamiento es más que simple. Lo que hace es tomar aire del ambiente, aire húmedo, condensar parte de esa humedad dentro del aparato y devolverlo al ambiente más seco. A propósito de lo que decía el comentario, en el video anterior sugerí la posibilidad de colocar un tendedero en un ambiente cerrado. Por ejemplo, puede ser un baño, puede ser un depósito, un lavadero, junto al deshumidificador. La ropa se va a secar muchísimo antes y toda esa humedad que va a perder se va a condensar dentro del deshumidificador. También lo puedes llevar a cualquier ambiente de la casa y va a bajar esa humedad ambiente drásticamente en muy pocos minutos. De esta forma vas a lograr secar, entre otras cosas, las paredes, haciéndole más inhóspito al hongo y al moho la posibilidad de crecer. Aprendí que el aire acondicionado viene con una buenísima función que nunca utilicé y estuvo siempre allí. Bueno, efectivamente, el aire acondicionado tiene una función que le permite secar en parte el aire. Tiene un funcionamiento similar al de los deshumidificadores, lógicamente con un rendimiento menor. Es esa tecla que estás viendo y que tendrás que buscar en tu propio control. Creo que es una muy buena opción, sin exagerar demasiado, para salir del paso, sobre todo cuando no quieras comprar tu deshumidificador y ante una eventual situación de esos días tan especiales donde los pisos no se secan y las paredes chorrean. ¿Dónde se puede comprar el aparato para regular la humedad? Bueno, supongo que se deben estar refiriendo a los deshumidificadores. Bueno, se pueden comprar en cualquier negocio de venta de electrodomésticos y si no también en tiendas virtuales que todos conocemos. Si no sos de Argentina, al pie del video te voy a dejar unos enlaces para poder ver los más vendidos en el mundo y quizás que puedas hacer tu compra. Tengo un amigo que vive en un departamento donde su vecino mantiene el aire acondicionado en su mayor punto frío. Entiendo que mi amigo tiene humedad por condensación por lo frío de la pared que separa los departamentos. Bueno, este es un caso lamentablemente muy típico. Y digo lamentablemente porque todavía es muy común que se hagan departamentos separados por tabiques muy finos. Al punto que llegamos a este extremo, que el vecino, poniendo el aire acondicionado a tope, logre que se enfríe tanto la pared de nuestro departamento que allí se condense humedad, como normalmente sucede, por ejemplo, con un vaso de agua fría en verano.
La humedad que se condensa es el exceso de humedad ambiente que tenemos y obviamente que al condensarse la humedad ahí va a crecer el moho. ¿Qué puede hacerse? Bueno, yo descarto la posibilidad de que vayamos a golpearle la puerta al vecino para decirle que ponga el aire acondicionado más despacio. Creo que en este sentido es mucho más creativo proponer otro tipo de soluciones como estas. Una alternativa puede ser revestir el interior de nuestro departamento, el que tiene el problema, con un emplacado de rocayeso, de drywall, durlock, como lo conozcas en tu lugar. Pero es muy importante que entre este emplacado y la pared se coloque algún aislante térmico, caso típico fibra del vidrio, lana mineral, fibra de celulosa. Esto va a impedir que la pared se enfríe y al no enfriarse no se va a condensar la humedad. Como consecuencia, el hongo no va a anidar porque es un terreno seco, no le gusta. ¿A usted le parece que las placas antihumedad son una solución al problema de la condensación? Bueno, lo primero que tendría que aclarar es algo que me hace ruido. Las placas antihumedad no son antihumedad, no eliminan la humedad. A lo sumo, atenuarán los efectos de la condensación. Lo que conocemos aquí como placas antihumedad por lo general son placas de yeso texturadas que al ser de yeso tienen la capacidad de absorber humedad del ambiente. Esa humedad que se condensa sobre el yeso, no sobre la superficie, luego se microevapora al aire del ambiente muy despacio a medida que la humedad ambiente baja por ventilación. La verdad es que a mí lo que me preocupa en este caso es lo que sucede entre las placas antihumedad y el muro. Por lo general, si no se le agrega algún buen aislante térmico detrás, lo más probable es que lo único que logremos con las placas antihumedad es ocultar el problema que se va a seguir dando con esta formación de hongos y moho en la pared que da contra el vecino. Por eso me inclino por sugerir lo que te comentaba anteriormente de colocar placas de yeso pero con un buen aislante térmico. Cuando el caso es hongos en techos en apartamentos de edificios, ¿cuál sería la mejor recomendación? Aquí estamos en un caso muy parecido a las anteriores. Lo que estamos cambiando es una superficie vertical por una horizontal. El problema, como comentaba anteriormente, cuando estaban las paredes se solucionaba de la forma que te contaba con las placas y la aislación. En este caso pasa más o menos lo mismo. Cuando no, eternamente el mismo problema cuando hacen losas muy finas, al punto que cuando el vecino de arriba está usando el aire acondicionado a tope, se genere una condensación sobre ese techo. Bueno, lo que te sugiero en estos casos es lo mismo que te sugería en el caso anterior. La posibilidad de hacer un cielo raso o un falso techo apenas despegado del techo original, colocando una placa de yeso u otro material que se te ocurra, pero interponiendo un material aislante térmico. Con 5 centímetros será suficiente y de esa forma no vas a perder altura. Excelente explicación. Me dio sueño en algún momento del video por la tranquilidad que transmite el arquitecto durante su exposición. Bueno, me alegra comprobar que además de ser instructivo, el video haya ayudado a combatir el insomnio. ¿Este lo colocamos igual? ¿Qué proporción de agua, vinagre y bicarbonato lleva el tratamiento para prevenir el moho? Perdón. En este caso tengo que reconocer mala mía. Este es un preparado que sugerí en el anterior video, que como bien se ocuparon algunos comentarios de hacérmelo saber, tiene algunos efectos colaterales. Resulta ser que la mezcla de bicarbonato con vinagre produce un gas que puede resultar un poco irritante para los ojos o para las vías respiratorias. Si bien es muy efectivo, desconocí algunos de los efectos colaterales. Lo que te recomiendo en este caso para reemplazar este compuesto con igual efectividad es utilizar una mezcla de una dilución de una parte de cloro en 3 partes de agua. Cloro, lavandina, hipoclorito de sodio, lejía, depende cómo la llamen en tu lugar. Esta mezcla, así preparada, se coloca dentro de un atomizador y se pulveriza sobre la zona que está afectada con moho. Vas a ver que en pocos minutos va a empezar a blanquear la superficie y lo que te recomiendo después es hacer un buen enjuagado con una esponja o con un trapo limpio con abundante agua limpia para retirar
todo resto de espora, que es el lugar, que es el medio por el cual puede reaparecer esa colonia de moho. Lo bueno de todo esto es que ese preparado te lo podés guardar en ese atomizador, dejarlo en un lugar oscuro, dentro de una puerta de un armario, de una despensa, y utilizarlo como tratamiento preventivo. Cada vez que veas aparecer esos pequeños puntitos negros, esta es una seña de una gestación de la formación de una colonia de moho. En ese momento pulverizás sobre la zona, enjuagá y listo. ¿Se podría usar cloro puro en el atomizador o hay alguna desventaja? Bueno, la verdad que el cloro puro me parece como una exageración. En realidad creo que con la dilución que te comentaba anteriormente es más que suficiente. El cloro, si bien es un elemento que usamos muy comúnmente en la limpieza y desinfección de la casa, usado en forma pura es un material o un compuesto muy corrosivo o muy agresivo, si se quiere. Por eso te recomiendo esa dilución 1 en 3. Y acordate, algo muy importante, cuando hagas el tratamiento hay que estar muy protegido, no solamente con gafas, con tapabocas, con guantes, sino también en tu ropa, porque si no lo vas a sentir. Y otra cosa tanto más importante, desde el mismo momento que haces el tratamiento hasta que lo termines y unas horas después, tener el ambiente bien ventilado, al menos hasta que desaparezca el olor a cloro. Doy fe de lo aconsejado, cambié de hábito y los hongos no volvieron. Secando el baño y colgando las toallas afuera hizo la diferencia y el extractor lo mejoró. Bueno, acordate de algo importante. Hay que bajar los niveles de humedad, sobre todo aquellos que producimos nosotros mismos. En ese video aconsejé algo tan simple como pasar un paño o un trapo limpio sobre los azulejos o el revestimiento del baño luego de tomar una ducha caliente, sobre todo en invierno. De esa forma, lo que estamos logrando es algo tan simple como evitar que esa humedad se evapore al ambiente y termine pasando al resto de los locales de la casa, porque estamos trasladando el problema de un lugar a otro. Tranquilamente esa humedad va a condensar sobre el resto de las paredes frías de la casa y se va a formar otra vez una colonia de moho. Esto, que parece un simple consejo de un programa dedicado al hogar, creo que por simple es tan efectivo que vale la pena tenerlo en cuenta. Y si lo complementás con el uso de un buen extractor de aire, tantísimo mejor. ¿Recomiendas el uso de lámparas con ventilador integrado a falta de campanas extractoras o aire acondicionado? Bueno, una cosa muy importante que hay que aclarar, supongo que se te está refiriendo a los ventiladores que están incorporados dentro de las lámparas, es que en definitiva un ventilador lo único que hace es remover el aire, húmedo, pero va a remover el mismo aire. Un caso distinto es el de las campanas extractoras de cocina. Esas campanas lo que hacen es extraer el aire húmedo, sobre todo húmedo a partir de todo el vapor que generamos al cocinar, y mandarlo al exterior. Se supone que todo el aire extraído va a estar entrando por algún otro rincón de la casa, por las aberturas, por las ventanas, debajo de las puertas, y reponiendo aire más seco al ambiente. La otra alternativa es usar el aire acondicionado en modo deshumidificador. De esta forma vamos a extraer humedad del ambiente, las paredes se van a secar y el moho allí no va a crecer. Me quedé pensando en las habitaciones con una sola ventana, entonces deberían tener dos para que circule el aire. Bueno, lo que mencioné en el video es la importancia de la ventilación cruzada. Para que mejore la circulación del aire, este debería entrar por un lugar y salir por el otro. Cuando tenemos una sola ventana, digamos que no hay corriente de aire porque el aire debe entrar y salir por el mismo lugar. Ahora, de allí a recomendar colocar otra ventana en el dormitorio, bueno, hay un trecho bastante largo. Lo que yo sugiero en estas circunstancias es, cada vez que vayamos a ventilar el ambiente, abrir la puerta de acceso al dormitorio y también abrir alguna otra ventana que esté opuesta en el resto de la casa, en cualquier otro ambiente, para que así el aire entre por un lugar y salga por el otro. De esa forma vamos a asegurar una excelente ventilación, porque va a haber ni más ni menos que circulación de aire. ¿Qué tipo de pintura recomienda para después de aplicar el tratamiento? Bueno, te cuento lo ideal sería pintar las paredes con pintura a la cal. La pintura a la cal es una pintura bastante económica que viene en polvo y se prepara diluyéndola con agua. La cal genera un medio muy inhóspito para la aparición del hongo y el moho, pero lo que deja es una textura, digamos que algo áspera y no tan agradable a la vista. Lo común es recurrir a lo que utilizamos naturalmente, que son las pinturas al látex. Y en este caso yo te recomendaría especialmente los látex anti-hongo o anti
moho. Estas pinturas son algo más sedosas que las comunes, tienen una mejor apariencia y tienen un aditivo fungicida, es decir, mata hongo. Lo que vas a lograr de esta forma es demorar la reaparición del hongo. A ver, ¿el efecto es eterno? No, ni ahí, pero realmente es lo suficientemente largo como para justificar la elección de este tipo de pinturas. Un héroe sin capa, maestro. Bueno, agradezco mucho el comentario, pero la verdad, yo me imagino más con capa. En mi país actualmente los baños les colocan una pequeña cúpula con fibra de vidrio. ¿Qué hacer en esos casos para evitar la humedad? Bueno, sería lo que aquí llamamos claraboyas y en otros lugares se conocen como domos. Una alternativa, la más directa, es reemplazarla por otra que incluya algún mecanismo de ventilación. Es importante que este tipo de cúpulas no solamente dejen pasar claridad, sino también que ayuden a renovar el aire. La otra alternativa es complementarlas con un buen extractor de aire. Este extractor se puede colocar en la pared o en el techo y extraer el aire y mandarlo al exterior. Es más, te digo, algunos de ellos que tienen un diámetro de 150 milímetros, 15 centímetros, tienen la capacidad de, por ejemplo, renovar totalmente el aire de un baño tipo entre 7 a 8 minutos, nada más. Esto te asegura eliminar rapidísimo toda la humedad que haya generado dentro del ambiente y que se haya producido por sucesivos baños calientes. ¿Qué me recomendarías para una habitación luego de ventilar unos 15 minutos cerca del mediodía en invierno, prender el aire en deshumidificador o en calor? Bueno, aquí quiero hacer dos comentarios en uno. Primero, es importantísimo que ventiles la casa al menos 15 minutos, en especial para sacar toda la humedad que se haya generado en el interior durante la noche, por los baños, por la cocina y demás. Es importante que esta ventilación de cortos tiempos la hagas durante un periodo en el cual supuestamente haya menos humedad ambiente, digamos cerca del mediodía, entre las 11 y las 3 de la tarde. La idea es retirar toda esa humedad que haya quedado interiormente y reemplazarlo por aire más seco. Respecto a qué hacer con el aire acondicionado, respondiendo específicamente al comentario, la alternativa de ponerlo en calefacción te va a producir un secado, pero yo diría que es medio engañoso. ¿Por qué? Al elevar la temperatura del aire, lo que logramos es que ese aire tenga más capacidad de absorber o admitir vapor de agua. Pero claro, cuando la temperatura baje, ese vapor de agua va a pasar a los lugares de los cuales se evaporó, entre ellas las paredes. Yo te aconsejo más vale ponerlo en deshumidificar, porque de esta forma el aire acondicionado va a extraer humedad del ambiente y la va a eliminar hacia el exterior. Muy bueno, arquitecto, pero ¿y el tarrito de carbón? Bueno, este comentario se refiere particularmente al uso de deshumidificadores caseros que expliqué en ese video. Materiales como por ejemplo el carbón vegetal, el arroz, la sal gruesa o la tiza o el gis son materiales higroscópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen la capacidad de absorber humedad. Pero claro, no hay que fijar sobre esto demasiadas expectativas. Por ejemplo, si lo colocamos en recipientes o en pequeños atados de tela o en pequeños saquitos, se los puede colocar dentro de armarios, dentro de vestidores, de closets, de alacenas y allí, digamos, mejorar el panorama de humedad que puedan llegar a tener estos muebles. De esa forma absorberán toda la humedad que uno puede suponer que pueda absorber un pequeño atado, un pequeño recipiente. En el mercado hay muchos productos que se venden especialmente y tienen el mismo uso, pero este sistema te puede ayudar para salir del paso cuando no querés gastar demasiado. Y acordate de esto, eliminar la humedad es la clave para deshacerse para siempre del moho y el hongo. Mucha de la humedad que estamos produciendo dentro de nuestra casa tiene que ver con algunos malos hábitos que tenemos y hacemos por desconocimiento. Algunos de ellos te los he explicado en este video y otros tantos te los voy a explicar en estos videos que quedan aquí y también dándote algunas puntas como para ver cómo podemos eliminar este tema de raíz y para siempre. Y antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo grande, nos vemos pronto.